Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. Esta serie de videos que voy a hacer fueron a pedido de un seguidor, de una seguidora en realidad, que me pidió que haga las 7 leyes herméticas del Kybalión y lo relacioné con la astrología. Lo cual me pareció una idea súper interesante y bueno, ahora estoy armando los videos, este es el primero de la serie, así que bueno, bienvenidos, vamos a ir viendo en cada uno de los videos cada una de las 7 leyes. Este libro fue muy significativo para mí cuando lo leí, o sea, lo leí un montón de veces este libro porque realmente me cambió la vida, pero la primera vez que lo leí ya me había generado un impacto increíble, porque es un libro que a partir de esas 7 leyes explica cómo funciona la energía en el cosmos, la energía cósmica, la energía universal. Son leyes que uno no puede, primero, que tocan algo muy profundo en uno, y segundo, que uno no puede dejar de verlas en la realidad porque funcionan realmente, es así. Hoy vamos a hablar de una de estas, la primera de las 7 leyes, las voy a ir posteando en orden, que es el principio de mentalismo. A ver, el que no leyó el Kybalión se lo recontra, es un libro que se dice que escribió Hermes Trismegisto. No nos vamos a meter en quién era Hermes ni nada de eso. Vamos directo a la idea, ¿no? Así que quédate que voy a ir explicando todo. Voy a hacer videitos cortos de 15 a 20 minutos, así que quédate hasta el final para entender bien todo, cada uno de estos conceptos. Y después la idea es que lo lleves a tu vida cotidiana, que lo puedas empezar a ver en la calle, en todo lo que haces, ¿sí? La primera ley dice, todo es mente, el universo es mental. Esta frase ya nos deja pensando mucho. Primero nos habla de que hay un todo, hay un único ser, podríamos decir, un único ser, un único elemento que conforma la totalidad del universo o multiverso o lo que querramos ver, pero está dentro de un todo, ¿sí? Todas las que son creaciones, o sea, estamos en una etapa, eh, sean manifestadas o no, todo está dentro del mismo sistema de energía. Entonces, si hablamos de energía, tenemos que hablar de astrología, ¿no? Que es la ciencia de las energías. A ver, la astrología es el estudio de los astros, el estudio de cómo esas energías influyen en nosotros. Pero primero vamos a entender y vamos a desglosar un poco esta idea de todo es mente para poder después llevar a la astrología. ¿Qué significa la idea de todo es mente? Primero que la fuente de todo, y cuando digo todo es todo, no es física, es energía. De hecho, si uno ve, Tesla hablaba de que todo era frecuencias, o desde la física se habla de que todos son energías o luz vibrando en diferentes alturas. ¿Sí? Eso hace que algo sea más denso o más sutil. Y esto va un poco más profundo, o sea, vemos que si todo es mente, estamos hablando de que todo es pensamiento, todo es información, todo es energía, todo es conciencia. Hay una mente universal. A ver, esto lo podemos llamar todo, universo, mente cósmica, Dios, fuente, Tao, lo podemos llamar como querramos, pero es una fuente única que le da vida a todo lo que pasa en el universo. Todo lo que experimentamos, sol, estrellas, cuerpo físico, tu pensamiento, la comida, la luz, todo son creaciones que parten de este todo, de esta mente. A ver, vamos a ponerlo en este plano. Vamos a empezar a tratar. En el taoísmo se dice que cuando uno intenta hablar de Tao, no estamos haciendo eso. O sea, todas las palabras que tratan de describir a Tao lo alejan cada vez más. Pero no tenemos otra herramienta. Entonces voy a tratar de ir dando ejemplos para ir entendiendo un poco qué es esto de el todo como energía, como información, como lo quieran ver, como elemento, como totalidad. Acá podríamos ver el tema de un soñador con su sueño, o sea, el sueño es el universo, tiene objetos, leyes, eventos,
Pero todo está dentro de el soñador, que es el todo, el que genera ese sueño. No es el mejor ejemplo, pero vamos a ir mejorando esto. Primero, cuando entendemos esto de que somos parte de una totalidad, empezamos a entender de que no hay cabos sueltos. No hay cabos sueltos. O sea, hay una lógica en todo lo que nos pasa interna y externamente. Hay una lógica en todo lo que está pasando en el mundo. A ver, no tenemos la capacidad en cuanto a conciencia para ver la concatenación. Supongamos que todos los eventos son cadenas. En general, tenemos la posibilidad o vemos un eslabón y nada más. No vemos la cadena. Nos cuesta mucho ver cómo esas cosas se van encadenando. Entonces, no podemos entender muchas cosas que van pasando, que tal vez a lo largo de las leyes, a medida que vayamos avanzando con las leyes, vamos a entenderlo con más claridad. La realidad, a ver, para nosotros hoy como seres humanos es una colección de objetos sólidos, pero tenemos que pensar que esos objetos sólidos son manifestaciones de esa energía, de un pensamiento muy superior, de una energía. Vamos a hablar en energías, de una energía que está vibrando de una manera para que nosotros podamos tocarla, agarrarla, olerla, saborear, lo que necesitemos, depende del objeto, ¿no? Entonces, esto nos da la claridad de que nuestra mente individual está conectada de alguna manera a esta mente divina superior, increíble, universal. ¿Por qué? Porque, está bien, no lo entendemos mucho, pero si podemos vivir y tener las vivencias que esta mente superior tiene para nosotros, es porque nuestra mente puede percibir lo que la mente universal crea. ¿Bien? O sea, la mente universal es una totalidad, nuestra mente, y cuando digo mente no hablo del cerebro, hablo de la mente, de nuestra energía. Es una chispita de eso, es un puntito, es una gotita de ese océano. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Primero, en nuestra mente alquímica, en nuestra mente, en nuestro pensamiento enfocado, nuestro pensamiento llevado a un punto. Bien, o sea, la materia no se cambia con las manos, se cambia con la mente. Y esto, a ver, sí, suena, es un poco teórico en el sentido de que, bueno, traten de entender el concepto, ¿sí? Y también vamos a entender esto. El pensamiento hermético no es una isla. Si buscamos este mismo concepto en diferentes religiones, culturas, filosofías, vamos a encontrar muchas que hablan de lo mismo. O sea, hay resonancias muy claras que no podemos ignorar. Tenemos el hinduismo. El hinduismo, dentro de la filosofía del hinduismo, hay muchas. O sea, voy a generalizar un poco. Está el concepto de Brahman. O sea, Brahman es el nombre que le ponen, ¿no? Dentro de las filosofías hindúes a esta mente infinita, esta conciencia absoluta, este todo, tiene el nombre de Brahma. Y esta fracción, este pequeño lugar que es el universo material que estamos experimentando día a día, se llama Maya, ¿no? El, como una experiencia ilusoria. A ver, Maya no significa que todo lo que estamos viviendo no sea real, no exista, ¿sí? Simplemente que no es el fin último este Maya, es simplemente un velo, por una puerta, a ver, nos oculta la verdadera naturaleza de ese Brahman. Pero es como, a ver, es como poner un animal en un zoológico o un pez en una pecera. Bien, Maya es el lugar para que nosotros tengamos una experiencia física y evolucionar, pero somos seres de energía, somos mente. Entonces, la proyección mental de Brahma, de Brahman, genera esta ilusión, este lugarcito donde nosotros estamos viviendo físicamente ahora, y nos da esta percepción de mundo real. Pero es solo una idea de esta mente cósmica, ¿sí? El camino, según todas las filosofías, es despertar. ¿Despertar a qué? Despertar, en el caso, si vamos a hablar desde la idea del hinduismo, del sueño de Maya. Entonces, recordar que Atman, el yo individual, tiene que ir hacia Brahman, fundir, que es parte de ese Brahman. Lo que decíamos recién, es una gotita de ese océano. Entonces es volver al uno, volver a ese océano
el camino que tenemos que buscar para trascender. ¿A través de qué? Un montón de experiencias que el mismo Brahman nos va poniendo adelante. Después podemos ver la idea del budismo. También, tanto en el hinduismo como en el budismo, hay muchas miradas, hay muchas líneas, ¿no? Muchas escuelas. Ahora, vamos a agarrar un concepto que es el concepto de Chittamantra o mente solo. A ver, acá tenemos, aunque es una postura ante la meditación que dice que no existe un mundo externo, o sea, este mundo físico. No es independiente de la conciencia que lo crea. O sea, este mundo físico, este Maya, no es independiente, o sea, está creado adrede y todo está creado adrede por esa mente cósmica. Entonces, la realidad que estamos viviendo, esta experiencia física, es una proyección de todo eso que se alinea con nuestros patrones mentales y nuestras semillas kármicas, que esos son dos temas que los veremos en otro momento. Entonces, esto está acumulado en nosotros por la rueda de encarnaciones. Entonces, a ver, podríamos ponerlo en estos términos. Si veo a ver, esto es un lenguaje un poco más católico o cristiano. Si vemos un ángel y un demonio, ¿sí? Ambas van a ser no creaciones mentales nuestras, pero si las percibimos es porque eso está dentro de nuestra mente. Y el Kybalión lo que plantea es que la realidad que vivimos externamente es una experiencia que nace internamente. Ahí aparecen en realidad otras leyes del Kybalión que voy a explicar más adelante, cómo es arriba es abajo. Pero el tema es entender que esta mente cósmica crea este lugar pequeño donde vivimos, que llamamos planeta Tierra, nuestra realidad física, para que tengamos determinadas experiencias. Entonces, si el universo es mental y nosotros tenemos nuestra mente para tener esas vivencias, acá reside toda la parte más alquímica, podemos decir, como yo procesé las ideas, ese es mi libre albedrío, la manera en que yo procesé las ideas es la manera en la que le voy a sacar mayor provecho a las vivencias que estoy teniendo. ¿Sí? A ver, vamos a entender primero que nuestra mente tiene mucho poder, mucho. Y vamos a tratar de entenderlo con pequeñas cosas de la vida cotidiana. Primero, el efecto placebo. El efecto placebo, a ver, es perfecto para explicar esto. Dos personas con la misma enfermedad, ¿no? Física. A uno se le da un medicamento real y al otro se le da un medicamento que es falso, que en realidad es solo azúcar. Ahora, ambos creen que el medicamento, creen, confirman y aceptan que el medicamento los va a curar. Y esto se ha probado un montón de veces ante el cambio mental y la expectativa de que está pasando y genera una química orgánica, bioquímica del cuerpo, que hace que la mente cree una realidad física donde la persona se cura. Entonces, el que tomó la pastilla ayudó a su cura, perfecto. Ahora, el que tomó la pastilla de azúcar también llega a curarse pensando de que lo que estaba ingiriendo era la cura. Entonces, posicionar la mente de esa manera permite llegar a otro objetivo. O también lo tenemos desde la otra mirada, no tan positivista, sino la profecía autocumplida. No, porque cuando llegue me voy a decir tal cosa. No, porque cuando llegue, o sea, uno se va repitiendo internamente, está convencido de que va a fallar en el examen, de que la relación me va a ir mal, de que no me voy a poder, no sé, generar una relación con una mujer, con un hombre. No voy a poder conseguir el aumento en el trabajo, me van a decir que no, esto, ¿verdad? Y llega un momento que tu pensamiento se convierte en tu propio destino. Entonces vos llegás y la chica que vos querías proponerle una cita te dice que no, el aumento que le pediste a tu jefe te dice que no. ¿Pero por qué? Porque vos ya te generaste ese destino. O, a ver, vamos a agarrar otro ejemplo, un ejemplo más occidental, psicología cognitiva. Reestructurar o reinterpretar, o sea, a vos te hace sufrir un evento externo. ¿Qué pasa si yo reinterpreto ese evento y hago algo distinto con ello? Cambia la forma de pensar, cambia la mente y cambia la forma en que encaramos ese sufrimiento. El evento no va a cambiar, cambia nuestra forma de ver. Entonces, acá si vemos desde el lado del hermetismo, ¿no?
Vamos a ver que desde este punto de vista el hermetismo no se va a preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? No el por qué, sino qué estado mental estoy teniendo para tener esta situación. ¿Qué situación mental estoy atravesando que hace que mi propia mente me enfrente a estas situaciones? Cuando hablo de mente, recuerden que no es cerebro, estoy hablando de la energía. ¿Bien? Ahora, vamos a conectarlo con la astrología. Obviamente la frase más popular, más famosa desde un tiempo hasta ahora sobre la astrología es cómo es arriba es abajo. Esa es la ley de correspondencia, es la segunda ley hermética, lo vamos a ver en el próximo video. Sí, pero vamos a tratar de ver cómo funciona esta ley de mentalismo. Primero, la carta natal que tenemos no la tenemos porque sí. No, no es que nacimos en un lugar determinado producto del azar. Si uno entiende las leyes cósmicas y que todo es una gran mente, no da puntada sin hilo y uno nace en el lugar donde tiene que nacer. ¿Para qué? Para generar evolución, aprendizaje, experiencias físicas. Entonces, no es al azar. La carta natal lo que nos va a describir es un montón de eventos que vamos a sufrir a lo largo de la vida y nos va a dar las herramientas de cómo encararlo para tener, podríamos decirlo así, más callejero, como para sacarle la mayor cantidad de jugo. Bien, si el mundo me da naranjas, vamos a sacarle la mayor cantidad de jugo. No nos vamos a quedar lamentándonos por qué no me dio melones. ¿Se entiende? O sea, la idea es llegar a un punto de decir, bueno, esta realidad está frente a mí, no la puedo esquivar. ¿Qué hago con ella para sacar el mayor provecho? Entonces, el zodíaco, los planetas, los ciclos planetarios, los aspectos que tengamos en la carta, todo son un patrón de pensamiento divino. Son la hoja de ruta para nuestra experiencia física. O sea, los planetas no son rocas que giran rápido porque sí, son símbolos, son arquetipos, son fuerzas mentales y no solo son fuerzas energéticas que podemos ver en lo externo, también hubo mitologías de todos lados que trataron, ¿no? Que explicaron lo mismo. No por nada los dioses griegos son los planetas, los dioses romanos son los planetas, y todos los dioses cambian el nombre de civilización a civilización, pero hablan de la misma energía, siguen siendo los planetas. Entonces digo, no, porque Ares y otros nombres para las diferentes filosofías siempre trataron de explicar lo mismo de la mitología, que son toda esa organización de energías que funcionan fuera de nosotros y dentro nuestro. ¿Por qué? Porque somos parte y fuimos hechos por esta energía mental. Este mapa que nos plantea la carta natal, este mapa que nos plantea este universo, es para que generemos mayor conciencia individual. Por eso siempre en toda la filosofía dicen que el autoconocimiento es el camino hacia volver a la unidad con el todo. ¿No? Y la astrología es la primera herramienta o la más potente para este trabajo. A ver, cuando vemos la astrología, uy, mira, tenés el Sol en Capricornio con cuadratura de Saturno, y lo que significa es que estoy teniendo nací con un patrón interno mental y que a lo largo de la vida se va a ir transformando porque va a ir chocando, enfrentándose y atravesando diferentes experiencias, algunas más desafiantes, más limitantes, otras más fluidas, ¿sí? Esto de entenderlos como arquetipos, o sea, Marte, y es el impulso, es la acción, es la capacidad de lucha. Está bien, podemos ver como el dios de la guerra. ¿Por qué? Porque el impulso a pelear tiene muchas facetas, pero lo importante es que Marte dentro nuestro o Marte como símbolo, como energía, en el plano mental, en el plano energético, es acción intempestiva. Venus es el amor, es la capacidad de amar, de valorar, de tener conexión con los demás, de ser cooperativo. Podemos desprenderlo en un montón de palabras y buscar muchos sinónimos, pero la realidad es que es una energía que actúa de una manera. Entonces, ¿cómo trabajar esta alquimia mental desde la carta natal? Tenemos que un universo nos puso acá físicamente nuestra energía, que somos una gotita de ese océano, nos hizo nacer en este cuerpo físico, representado por el ascendente, con un montón de energías que son patrones por experiencias anteriores, supuestamente por nacimientos anteriores. Y de ahí nos enfrenta a un nuevo ciclo de vivencias para que nosotros podamos tomar conciencia.
Entonces, esta alquimia mental es nuestro real libre albedrío. ¿Podemos transformar nuestro estado mental? Sí. Podemos transformar el odio en amor, el miedo en coraje, pero tenemos que saber desde dónde abordarlo para trabajar y poder transformar realmente. O sea, ¿cómo hago a dejar de odiar a una persona y empezar a amarla? Uf, bueno, ahí hay que ver qué patrones están funcionando en la carta natal, por qué llegué a esa situación de odio, vamos a llamarlo así, y cómo llegar a una situación de comprensión y poder aceptar al otro. Entonces, si nosotros trabajamos siempre con el mismo patrón sin darle movimiento, patrón estático, nos vamos a enfrentar siempre al mismo problema. Miles de veces te preguntan, che, y no, porque salí con esta chica, tuve tal problema, salí con otra, tuve el mismo problema, salí con otra, tuve el mismo problema. Claro. ¿Y quién crees que es el problema? ¿O de quién es el problema? ¿Es de las chicas con las que saliste o es algo que vos estás generando por tu patrón? ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que transformar ese patrón en un patrón más adaptado a nuestro presente. No quiere decir que ese patrón en el pasado no te haya ayudado a solucionar un montón de cuestiones de tu vida o que en el futuro puedas volver a utilizarlo. El tema es generar una nueva mirada, un nuevo punto de vista desde el mismo patrón para poder generar fuerza psíquica, generar profundidad, tal vez hasta comprender la sombra, comprender un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la mente, el alma, la energía necesita autoconocerse para generar conciencia y así volver al uno. Pero también es el conductor, ¿sí? La conciencia. Es como, yo tengo un auto y adentro del auto hay alguien que lo maneja. Bueno, nuestro cuerpo físico es el auto, pero adentro hay una conciencia que está manejando ese auto. Cuanta mayor capacidad tengamos con la conciencia, nos va a permitir elevar las capacidades del auto. Ahora, pensando en energías, nos va a permitir tener mayores vibraciones, enfermarnos menos, entender más el mundo, ser más flexibles en ciertas cosas e inflexibles en otras. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de entender en primera instancia la carta natal, verla en nosotros y a partir de eso se puede generar un cambio. Vos sos nosotros, no voy a decir vos, todos nosotros somos un pensamiento de la mente cósmica, pero tu propia mente es la que va a crear las experiencias o metabolizar las experiencias de tu mundo personal. Entonces, vamos a ver que esas experiencias personales son los que te dan crecimiento, esas experiencias, ¿no? A ver, nadie escapa de la realidad, inclusive, por lo que dicen los libros, un maestro hermético tampoco. Simplemente como se autoconoce y sabe manejar su mente, su energía, sabe cómo manejarse en diferentes eventos, sacando el mayor provecho de ese evento. No es solo una cuestión de, uy, pienso positivo y nada me va a pasar, ay, elimino. No, no, es la comprensión profunda de todos los pensamientos, los malos, los buenos, y ver cómo manejarlos. La calidad de pensamiento que tengamos, de pensamientos, es la calidad ineludible de experiencias que vamos a tener en este mundo físico. Entonces, primero, higiene mental, tratar de trabajar el tema de vivir en el presente, tratar de estar alerta, ¿sí? Crear percibir, metabolizar. La palabra metabolizar me gusta mucho, pero esto, metabolizar la experiencia y la realidad. Entonces, nuestra energía es parte de algo superior y que en ningún momento nos abandona. Simplemente nos empuja para que podamos tener mayor autoconocimiento, mayor todo, mejor energía, mayor. Entonces, bueno, comenten, obviamente, pero la pregunta es, ¿cuál es el primer patrón mental que tengo que cambiar? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Primero, es una pregunta que sale del profundo autoconocimiento. El autoconocimiento, combinado con la cuestión del tiempo-espacio, el aquí y ahora, nos va a dar los patrones de decir, hoy lo que tengo que cambiar es este patrón para poder dejar de sufrir en estos ambientes, en estos temas. Entonces, sabemos que el universo es mental, tenemos que empezar a transformar nuestra mente. El próximo video va a ser sobre la segunda ley la ley de correspondencia, la segunda ley, que es como es arriba es abajo. Así que bueno, los espero. Obviamente traten de ayudarme, ya saben, es fácil.
Campanita, like, comparto, me suscribo, todo, hagan todo lo que sea necesario. A mí me ayudan un montón y me permiten, bueno, trabajar sobre estos libretos y armar todos estos videos para que entre todos podamos dilucidar y vivir cada vez, dilucidar las energías y vivir cada vez más conscientes. ¿Por qué? Porque no tienen que olvidar nunca que somos seres de energía teniendo una experiencia física. Les mando un abrazo y hasta el próximo video.